Una lágrima cae. Venga. Profe, una recomendación para mejorar verbal. Depende. Si yo soy un lector básico, soy con dos buenas, de cinco, tengo que leer 3, 4 textos diarios. 3 o 4 textos diarios. La práctica te va a hacer allí. Los vídeos, revisa las grabaciones para que cheques nuevamente la teoría que hemos practicado. Revisa. Si eres un lector avanzado, 2 textos diarios, textos solo de admisión, textos difíciles, ¿no? Y preguntar a tu profesor el porqué del error, por qué no es tu clave. Muy bien, textos filosóficos. Vamos a ver textos de filosofía. Y la rompemos en filosofía. Toda investigación científica se orienta conforme a la objetividad. Un poquito de epistemología. Vamos a ver acá. Epistemología. Pregunta. ¿Qué pasó, Sotero? ¿Ya estás volando ya? El autor dilucida. ¿Qué significa dilucidar? Dilucidar es aclarar, esclarecer. ¿Qué pasó, Zulka? También ya estás volando. 2. La diferencia fundamental entre la investigación de la ciencia física y la revisión de la ciencia social. ¿Cuál es la diferencia fundamental? No quiero cualquier diferencia. 3. Se infiere que la ciencia social del conocimiento es el objeto de estudio. ¿Qué pasa en las ciencias sociales? 4. Se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema podría. A la 4 le pones un corazoncito. No caigas, Minaya, como caíste con ella. No caigas, Peña, como caíste con ella. No caigas, no creas en sus mentiras. No creas en el solo tu bebé. No creas en el solo es mi primo. No creas en el es mi amigo gay. No creas, no creas, no creas. Es mi amiga lesbiana. ¿Cómo vas a decir eso? Nunca tal. No lo vi venir, no lo vi venir. Cuando te dicen es noche de chicas, con todo, con todo. Muy bien, continuamos. Profe, ¿sabe mucho? No, Juan, sí, he leído. O como tu tutora de me han contado, me han contado. 5. Es falso con el texto aseverar que el científico físico. A las 5 también le pones un corazoncito. No caigas, Angélica, Denia, no caigas, Naya, como en las mentiras de él. No caigas, no le creas. No le creas que solo es una amiga. No le creas, no le creas. No le creas que es mi ex tóxica que quiere que termine contigo. No le creas. No le creas que es mi amiga desde el jardín. No le creas. Hemos crecido juntos. No creas eso. No creas eso. Con mis amigas de promo me saludo así. No creas eso, ¿no? Es mi mejor amiga, es nuestro saludo, nuestro código de saludo. No le creas. No me cree inseguridades, profe. No, pues, ¿cómo va a ser? Tú confía nomás, Adriana, tú confía. Tú Qué bonita confía. experiencia, profe. También, un poquito, tú ya sabes. Bien, 7 minutos, 7 minutos, un minutito más porque de repente babeas, 8 minutos y comparamos. Dale con todo. No le creas cuando dice mi profe de RB, qué malo. Ya. Empezamos.
Muy bien, vamos a comparar. Uno cachimbo, uno dedo. Perla, te felicito. Bien jugado. ¿Qué habla nuestro textito? El carácter diferente de la investigación social. A diferencia de la investigación clásica, la investigación física, la investigación social presenta más dificultades. Muy bien. Uno cachimbo. Dos. La diferencia fundamental entre la investigación en la ciencia física y la realización en la ciencia social reside en ¿qué marco en la dos, gente? ¿Casa o dedo? ¿Qué marco en la dos? ¿Casita o dedazo? Confírmame. Casa, 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 casa. Eso. Te felicito. La clave bebé. En el objeto de estudio de la naturaleza de la convención. Expliquemos. La diferencia fundamental entre la investigación física y la realización de la ciencia social es el objeto de estudio. El objeto de estudio de la ciencia social le afecta al investigador. Le afecta. ¿Cierto? También la naturaleza de la comprensión, porque dice que la naturaleza de comprenderlo te afecta y te cambia. Muy bien marcado. La selección de problemas y el comportamiento científico. No se trata del comportamiento científico. Pero se colegio que la ciencia social y el conocimiento es el objeto de estudio. ¿Qué marco en la 3, Salud? ¿Qué marca, Pepe? ¿Beso o casa? Avión. Te felicito. Repercute en el sujeto cognoscente. ¿Qué significa repercute? Que genera efectos. Sujeto cognoscente es el sujeto que aprende, el sujeto que conoce. Tú como investigadora, tú como investigador, eres el sujeto cognoscente, entonces va a repercutir en ti. Queda. 4. Se infiere que la selección de un determinado hecho social, esta era complicadita, como problema podría. Muy bien, ¿quién eres? ¿Quién eres? Tú no eras la que antes marcaba compatible cuando preguntaba incompatible, la que antes marcaba términos radicales en lo verdadero y la inferencia. Estás marcando bien ahora, ¿quién eres? Te desconozco. Se infiere que podría delatar al investigador su pertenencia a un grupo social. Claro, el hecho de que, por ejemplo, un investigador social quiera hablar de la corrupción, quiere investigar los factores de la corrupción, eso podría delatar que el investigador pertenece a un grupo social denominado Perú, por ejemplo. Ah, y 5, es falso, como el texto aseverar que el científico físico, casa o dedo. Muy bien, aclaremos algo. El científico social pertenece a un grupo, pertenece a una cultura, ¿verdad? El científico social pertenece a un grupo, pertenece a una cultura. Es correcto, ¿verdad? Y cuando el científico social tiene que analizar la cultura, presenta más dificultades. Pregunta, ¿el científico físico pertenece o no pertenece a una cultura? Tú como investigadora física, tú como investigador físico, sí perteneces a una cultura enferma, sí perteneces a una cultura enfermo, sí, obvio que sí, si no, ¿de dónde has venido? ¿Quién te trajo? El Espíritu Santo te trajo, Marte, eres un marciano. Todas las personas pertenecemos a una cultura, enfermo. ¿Cómo decir que no? La cigüeña te trajo. Obvio, todos pertenecemos a una cultura. Entonces, si tú eres una investigadora física, perteneces a una cultura. Si eres una investigadora social, perteneces a una cultura. Entonces, el físico, está imbuido de la cultura de su respectivo medio social, está influenciado por su cultura. Sí, claro, está influenciado por su cultura, solo que al científico físico no le afecta tanto. Al científico, pero ¿pertenece o no pertenece? Sí, sí, pertenece. Obvio. Clave D.
el científico físico es más sistemático y es más riguroso que un científico social. O sea, ¿la ciencia física es más confiable que la ciencia social? O sea, porque tú eres una investigadora de ciencia física, tus resultados serían más confiables que los resultados de un investigador en ciencia social. No, no puede ser, porque ambos hacen ciencia, ambos realizan ciencia. ¿Comprendes? Entonces, decir que es más sistemático y riguroso, eso es falso. Eso es falso, porque si ambos hacen ciencia, es igual de confiable. Es igual de confiable, con las mismas ventajas y desventajas, con el mismo margen de error. En consecuencia, la clave, déjalo, amiga, déjalo. Y ya está. Confírmame, ¿quedó las 5? La repito. ¿Queda? Lo repito, lo repito. Está bien, queda. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo está el bloque C? ¿Cómo está el bloque C? ¿Está vivo todavía? ¿Está respirando? Profe, ¿puede repetir la 1? Repita. A ver, repetimos la 1. En la 1 he marcado casa. El autor dilucida, dilucidar significa aclarar, esclarecer. Marqué casa porque te habla de investigación social, que es el meollo del asunto, la investigación social, y que esta investigación social tiene un carácter distinto, diferente, con mayores peculiaridades que la investigación física. Por eso marco casa. Y en la 5, el científico físico, si tú haces ciencia física, pertenece a una cultura, puesto que es una persona y toda persona pertenece a un entorno cultural. Solo que al científico físico la cultura no le afecta en su investigación, ¿verdad? Entonces, ¿el científico físico está imbuido de la cultura? Sí. ¿De su respectivo medio social? Sí. Solo que a él, cuando investiga, no le afecta, porque él se dedica a otros aspectos. En cambio, decir que el científico físico es más sistemático es falso. Es más riguroso es falso que un científico social, porque ambos hacen ciencia. Ambos tienen que ser rigurosos y ambos tienen que ser sistemáticos. Por eso marco dedo. Textos de mate, profe. Puede tomar en cuenta eso cuando digo voy a poner textos de mate. Profe, una consulta. Cuando son textos filosóficos, los textos son mayormente abordados en problemas de relevancia, como el fundamento de la ciencia, o sentido de la existencia, o también abarca otras cosas. Sí, Pablo. Epistemología y ontología. Epistemología, ciencia, ontología, el ser. Son los dos elementos que más se utilizan, pero también puede venirte de ontología, el estudio de los deberes, o ética, valores morales. Sí, eso llega más, es cierto, es cierto. Y, por ejemplo, ontología se utiliza menos, ¿no? Ontología se utiliza menos, se debate más epistemología, axiología con los valores también. Texto 2. Al analizar el papel que desempeña la cultura en el desarrollo individual, Vygotsky, destacado psicólogo soviético. 5 preguntas, 8 minutos y comparamos. Lo que sé, por favor, pongan almohaditas a sus costados, almohaditas, o sea que si hay un desmayo, un desvanecimiento, ya caen en blandito. No es que les pase algo. ¿No? Vamos, lo que sé, sí se puede. Sí se puede. Todo lo que te propone se puede. Empezamos.
violento. El de la cultura, un poco de psicología. Muy bien. A ver, seis dedos, seis dedos, seis dedos. Muy bien. Comprender. Esto comprende, esto incluye a. Muy bien, felicitaciones. Siete. El autor relieva, destaca, resalta. Relievar es destacar, resaltar la idea de bebé, bebé. Los instrumentos y técnicas creados por el hombre orientado social influyen en el desarrollo de capacidades. Te felicito. Siete bebé. Ocho. Dedo, dices. A ver, respecto a los estímulos artificiales y exteriores, claro, los estímulos externos, los no internos, generan capacidades cognitivas del individuo. Sí, sí, sí. Muy bien, generan las capacidades cognitivas. Queda, felicitaciones. Entre otros, lo que conforma la lengua escrita y hablada, no, lengua es interna. Prolongan y amplifican las capacidades humanas. Verdadero. Propician el desarrollo de la memoria y el pensamiento. Verdadero. Generan las capacidades cognitivas del individuo. No, eso es interno. Bien marcado. 9. Se deduce del texto que las capacidades del individuo, ¿qué marca en la 9? Es posible solo que fue, en contextos donde el deseo no necesariamente. Aumenta en individuos que tienen contacto indirecto con los instrumentos de trabajo, no necesariamente. Cachimbo, dices, repercute, sí, a su vez, en la producción más sofisticada de instrumentos auxiliares verdadero. Muy bien, cachimba, cachimbo. Sí, el desarrollo del individuo depende solo de cambios físicos de su organismo, o sea, cambios físicos internos. Entonces, los instrumentos culturales carecerían de importancia en dicho proceso. ¿Por qué? Porque solo depende de lo interno, no lo externo. Solo dependería de lo interno. Muy bien. Y es avión. 6 dedo, 7 bebé, 8 dedo, 9 casa y 10 alcanzó bacán. Muy bien, Zulka, Cámara. Muy bien, Castro. Requena, te felicito. Muy bien, Garro. Jaime, muy bien. García, Sotero. Peña, muy bien. A ver, hoy, en buena parte del mundo, en desarrollo la globalización está en tela de juicio. Está en tela de juicio, o sea, está en duda, está en cuestionamientos. Hay pros y contras, tela de juicio. Luego, por ejemplo, Latinoamérica, después de un breve periodo de crecimiento, a principios de la década del 90, signos positivos con nota, en última instancia, el autor fundamentalmente se deduce que los decenios 50 y 60 es falso afirmar que de acuerdo el acuerdo de Doha y si el BM hubiera escuchado realmente las voces de los pobres, realmente, no solo la palabrería, ¿no? Sino realmente. Última instancia se refiere a, en conclusión, en el desenlace, en la última parte. En conclusión, en desenlace, en la última parte. Muy bien. 8 minutos y comparamos claves, Salón. 8 y comparamos. A darle con todo, por favor.
Muy bien. Confirma. Hoy en buena parte del mundo la globalización está en tela de juicio. Latinoamérica, al principio tuvo un periodo breve periodo de crecimiento, que se ha instaurado en el estancamiento y recesión. El crecimiento no fue sostenido, algunos dirán que no era sostenible. Esta coyuntura, el historial del crecimiento de la posreformista no es mejor. En algunos países es mucho peor que en el muy criticado periodo de sustitución de importaciones del decenio 50 y 60, cuando los países de la región trataban de industrializarse a base de restringir las compras del exterior. De hecho, los críticos de la reforma señalan que el efímero crecimiento de principios del decenio de 1990 fue apenas una carrerita que ni siquiera compensó la década perdida del 80. En toda la región, la gente se pregunta, ¿falló la reforma o falló la globalización? La decisión es tal vez artificial porque la globalización estaba en el centro de las reformas, incluso en las naciones que se las arreglaron para crecer como México. Los beneficios que se han concentrado en el 30% más rico de la población, sobre todo el 10% más alto. Los de abajo han ganado poco y muchos están peor. Las reformas han expuesto las naciones a riesgos mayores y estos han recaído justamente en los que están menos preparados. En este yermo panorama, infértil panorama, pueden encontrarse algunos signos positivos. Algunos, los países del norte no se han vuelto más conscientes, se han vuelto más conscientes de las desigualdades de la arquitectura económica global. El acuerdo de Doha de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales, la ronda del desarrollo, promete rectificar algunos de los desequilibrios del pasado. Se ha producido un cambio marcado en la retórica de las instituciones económicas internacionales. Cambio en la retórica, es decir, antes era, sí, te voy a ayudar, sí, te voy a ayudar, sí, claro, luchamos contra la pobreza, oh, por supuesto, queremos ayudar a los países pobres. Por fin se ha producido un cambio en la retórica de las instituciones. Por lo menos hablan ya de la pobreza. El BM se ha efectuado algunas reformas verdaderas. Se ha notado cierto progreso en el trasladar la retórica a la realidad, en asegurar que se escuchen las voces de los pobres y tomen en cuenta las preocupaciones de las naciones en desarrollo los países pobres. Fuera de ahí, sin embargo, existe a menudo un abismo entre la retórica y la realidad. Gente, ¿qué significa que existe un abismo entre retórica y realidad? Que hay mucha palabrería, y no se hace nada concreto. Empezamos. Signos positivos. ¿A qué se refiere? Hay algunos signos positivos. Una conclusión optimista, ¿es realmente optimista? No, no es realmente optimista. Porque los signos positivos te dicen, ahora están hablando de pobreza, bien. Los países ahora están hablando de pobreza, bien. Pero de la retórica a la realidad hay un abismo, una contradicción. Claro. El autor fundamentalmente cuestiona la globalización y los llamados países en desarrollo. Sí, sí, sí. Tiene que decir globalización. Se deduce que en los decenios 50 y 60, clave, los gobiernos de América Latina han promovido el desarrollo de la industria nacional. Así es. Es falso con el texto afirmar que el acuerdo de Doha. 14, falso. Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades sociales. Fue consecuencia de la constatación, es decir, tú como país poderoso, tú como una nación poderosa, llegaste acá al sur, a los países pobres, a constatar, a verificar, a experimentar las desigualdades, las profundas desigualdades, nada que ver. Eso es solo retórica, ¿verdad? Solo es retórica. Claro. Es como cuando tú le dices a él, no te preocupes, bebé, voy a cambiar, voy a cambiar. Ya no le voy a whatsappear a tu mejor amigo. No, eso es retórica, es floro, floro, floro. Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades falso. Como es falso, lo marcas. Bien marcado, dedazo. 15. Si el BM hubiera escuchado realmente las voces de los pobres, entonces la globalización habría implicado medidas a favor de una mayor seguridad en los países en desarrollo. ¿Por qué país en desarrollo? Porque son los países pobres. BM. Y ya está, repito claves.
11 dedo, 12 cachimbo, 13 alcohol, 14 déjalo, 15 bebecito. Esta gente, confirma. ¿Cuántas buenas? Zulka. Muy bien, Requena. Muy bien, 4. Pi, 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 pi. Ay, 4, 4, 4, caí en la 11. Pero queda bien la 11. Ah, su número te marcaste una conclusión optimista, ¿no? Optimista eres tú al perdonarla. Eso es optimista. Claro, nada que ver. Hiroshima, Chernobyl, el desastre de la central química de Bhopal y muchos trágicos sucesos del siglo XX, trágicos sucesos, han sembrado la duda sobre el papel progresista y emancipador de la ciencia. Dudas sobre el papel del progreso y liberación de la ciencia. 8 minutos y comparamos claves. 8, 8, 8 y comparamos. Dale con todo.
Mi querido bloque C, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Va con todo, va con todo, va con todo. Hiroshima, Chernobyl, el desastre de la central química de Bhopal. Se empieza con el pin alto, ¿no? Con desastres magníficos. Y dice, han sembrado la duda sobre el papel progresista y emancipador de la ciencia. Esas tragedias y otras catástrofes en el mundo ha provocado un sentimiento de desilusión y desconfianza sobre los resultados de la ciencia y la tecnología. Prueba de ello son el incremento de los movimientos antinucleares y ecologistas en Occidente y la creciente influencia de los movimientos en favor de la ciencia al servicio del pueblo. En India, por ejemplo, los grupos como el Kerala luchan por mejorar los conocimientos científicos de la población, estimular su espíritu crítico y ayudar que la ciencia y la tecnología estén al servicio de las necesidades espirituales. Para muchos, la desilusión está vinculada a otros problemas, particularmente agudos en los países en desarrollo, en los que corresponde menos del 10% del gasto mundial en investigación y desarrollo. Esos países han visto surgir con la mundialización, la liberación económica y las privatizaciones una nueva concepción de la ciencia, en la que se ve ahora una mercancía. La aplicación de criterios basados en el mercado, regular la investigación, es contraria al modelo científico de la ciencia como bien público. Evaluar y regular la investigación es contrario al modelo de la ciencia como bien público. Hay claros indicios de que la investigación al servicio de esta idea se estanca o retrocede. Ello plantea graves problemas en los países en desarrollo como India, donde más del 80% de la ID, o sea, la investigación y desarrollo, se financia con fondos públicos. A los investigadores de estos países, universitarios o no, les cabe la responsabilidad de defender a la ciencia, a los intereses comerciales fomentados por la lógica del conocimiento y como propiedad privada. 16. Frente a la desilusión respecto a la ciencia contemporánea, el autor propondría fundamentalmente que la idea de que sea para el pueblo, no que sea para la mayoría. Esa se considera como un bien público al servicio de las necesidades esenciales del hombre. Claro, bien público. Queda. 17. Respecto a las investigaciones que dieron lugar a los sucesos trágicos como los mencionados del siglo XX, es falso, es falso. Resultaron contrarios a la orientación originaria, verdadero. Fueron ajenos a la consideración de la ciencia como un público, verdadero. Fueron canceladas. Definitivamente, para evitar daños colaterales, no fueron canceladas. Se deduce que la aplicación del modelo científico de la ciencia como bien público. Aplicar ese modelo, la aplicación del modelo. Clave, avión, me dices, exige deslindar, o sea, separar, dejar de lado la economía de libre mercado, sí, sí exige eso. Es para las mayorías, para el pueblo. 19. Se infiere que las investigaciones a nivel mundial, se infiere. Ya vea, ¿son financiadas sobre todo con fondos públicos? No. En algunos países como India, pero no en los demás. ¿Son repudiados por los movimientos ecologistas? Las investigaciones, no necesariamente. Claro, no son rechazadas por movimientos ecologistas. Son acusadas injustamente de mercantilistas, una injusticia, o tienen como finalidad lucrar con el conocimiento. La respuesta, según el texto, las investigaciones se han vuelto comerciales, ¿verdad? Comercio. Claro, tienen como finalidad lucrar. ¿Qué es lucrar? Obtener rentabilidad, obtener ganancias. 20. Si los investigadores en los países en desarrollo promovieran la ciencia, pero ojo, una ciencia como bien público. Ciencia como bien público. ¿Qué pasaría? Orientaría sus estudios a la solución de problemas prioritarios para la nación. Respuesta, déjalo. 20 Doritos, 19 Doritos, 18 alcohol, 17 cachimbo y 16 cachimba. ¿Cuántas buenas?
Profe, ¿puedo repetir la 18, porfa? Claro. La 18 he marcado avión. La pregunta te dice, se deduce que la aplicación del modelo científico de la ciencia como bien público. Si es una ciencia como bien público, entonces ya no va de la mano con lo comercial, ya no va de la mano con lo rentable, con la rentabilidad, con obtener dinero por ello, ya no. Exige diferenciarse, dejar de lado, deslindar con la economía del libre mercado. Claro, porque la ciencia como bien público sería un bien para las mayorías, ¿cierto? Eh, ya no sería parte de la economía del libre mercado. Porque en la economía del libre mercado todo se compra, todo se vende y quien tenga esos recursos se apropia de eso, ¿verdad? No las mayorías. Muy bien. 5-5, felicitaciones. Qué Navarra, muy bien. Muy bien, Sicos. ¿Quién eres? Tamba, Fernández. Torres, muy bien. Sorprendiendo, ¿no? Muy bien ahí. Esos 5, si la economía en el mundo del siglo XIX se formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa. 5 preguntas, 8 minutos y comparamos. 8, y comparamos. Dale con todo. Vamos a terminar como lo terminaste, vamos a terminar. 21, al toque para dejarte ir a tus santos alimentos. 21, chicharrón. La trascendencia ecuménica global mundial de la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa del siglo XIX. Queda. 22. Respecto a la explosión, a lo explosivo económico que alude, es falso, 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 falso. Bebé. Fue llevado en ferrocarriles en relaciones no europeas fake. Se infiere que hasta 1917 la ideología de la Revolución Francesa dejó de ser el centro de la polémica entre conservadores y liberales. Así es. Aquí. Si la ideología del mundo moderno hubiera surgido en Inglaterra,
Esta habría sido reconocida como el símbolo de las naciones recientes del siglo XIX. Ecuménico, Juan, es global, mundial, global, global. 25. Se deduce que el mundo en el siglo XIX se caracterizó principalmente por una creciente transformación en todos los ámbitos bajo la orientación liberal. Transformación, transformación. Muy bien, ya está. 1 cachimbo, 2 bebé, 3 cachimbo, 4 alcanzó vacante y 5 date cuenta, amigo, te están engañando. Date cuenta. Hoy fue un día muy feliz. Hoy qué bien, Perlita, excelente, lo máximo. ¿Por qué la 22 es bebé? La 22 es bebé porque esta explosión económica que alude fue llevado en ferrocarriles, el explosivo económico, a las naciones no europeas. Pablo, ¿qué entiendes con fue llevado en ferrocarriles? ¿Por qué la 25 es dedo? Me pregunta Carlitos. A ver, se deduce del texto que el siglo XX se caracterizó principalmente. Ah, ya, porque la clave dedo encierra la palabra transformación y encierra la palabra orientación liberal, que son los dos ejes que caracterizaron al siglo XIX en su momento. Por eso marcó dedo. 23. ¿Por qué casa? A ver, se infiere que en el 1917 la ideología de la Revolución Francesa. La ideología de la Revolución Francesa perdió importancia, perdió valor. Empezaron a realizarse transformaciones, ¿verdad? Empezaron las transformaciones. Dímelo con otras palabras. Dejó de ser el centro de polémica. Dejó. Por eso Marco Cachín. Y ya está. Muy bien, gente. Lo dejo descansar. Besito para todos. Me cuida mucho. Un almuerzo para todos. Que tengan una muy buena semana. Buen fin de semana. Cuídense un montón. Sigan practicando, sigan practicando, sigan practicando. Besito mi reina, besito mi rey. Chau, chau.